con la ayuda del Señor, queremos repasar varios temas muy importantes relacionados con el tema de la naturaleza humana de Cristo, el pecado, definición del pecado, origen del pecado, la naturaleza caída del hombre y además las aplicaciones con la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, y también cómo esta postura bíblica refleja el plan de salvación en distintos puntos que podemos tocar. No vamos a tener un tiempo extenso de repasar todos los detalles, pero me gustaría dedicar un tiempo especial de preguntas y respuestas, y entonces podemos cubrir los puntos de interés. De esta manera podemos tener un diálogo más efectivo. La forma de presentación la vamos a hacer en la siguiente manera. Yo expongo primero y usted escucha, toma notas de las preguntas que tiene, y después de el fin de la tema, entonces tenemos un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces de esa manera usted puede ver cómo se desarrolla el pensamiento y quizá puede encontrar la respuesta de su pregunta en los párrafos siguientes, en los textos. Y se ahorra mucho tiempo. Por eso vamos a tener paciencia hasta que termine el tema, y después sus preguntas vamos a responder con la ayuda del Señor, con también algunos de los pastores que estamos aquí, hermano Fisicarro conoce el tema. Vamos a participar en esto. Bueno, con la ayuda del Señor vamos a empezar con un tema de definición del pecado. Pensando al versículo que usamos pensando en el versículo bíblico, en Génesis capítulo 3:15, eso es la primera promesa y descripción del plan de salvación, ¿verdad? Y allá en el mismo texto tenemos referencias de la naturaleza de Cristo, porque dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Te hará la cabeza, y así. Entonces la simiente de la mujer sabemos que está hablando de Cristo, y aquí se hace una referencia de su naturaleza humana. La mujer, en ese sentido, que tiene la simiente, eso es una condición del hombre después de la caída, porque la promesa se hace a Adán después de su caída. Por eso entendemos que la misma promesa bíblica no permite una interpretación poslapsaria, pero está enfocada directamente a la naturaleza caída del hombre. Podemos ver muchos versículos bíblicos, la Biblia es muy clara en este sentido. El problema existe en la comprensión del pecado. Como yo escuché varios hermanos exponiendo y preguntando y pidiendo que pasamos más rápido posible el asunto del pecado, porque de eso depende nuestra comprensión de la naturaleza y de las otras partes de la problemática. Hermanos, un otro problema yo quería mencionar, me olvidé, es mi español. Mi español no es perfecto,
Yo nunca estudié español, es así por escuchar nada más y leer los testimonios. Por eso, si tienen algunas preguntas o no entienden que yo estoy diciendo, por favor, siéntese libre a corregir o preguntar. Los hermanos decidieron mejor hablar sin traductor, eso ahorra tiempo y bueno, por eso así vamos a hacerlo. Pero siéntese libre a preguntar si una expresión no ha habido entendido. También me gustaría que los hermanos que no entienden español por ser aquí de Brasil, que hay alguien que lo traduce, no sé, porque el tema va a tocar términos y textos que si no se entienden, bueno, se pierde tiempo. No sé si podemos tener a alguien que traduce a los hermanos. Está siendo hecho, pastor. Sí, hay. Bueno, muchas gracias. Está arreglado entonces. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Ayer en la noche escuchamos un culto que me gustó mucho del santuario y me gustaría que repasamos este tema. Jesús en el santuario celestial. Aquí tenemos un testimonio que se refiere de la visión, de la primera visión que los hermanos adventistas obtenieron en la tema del santuario. ¿Quién me puede ayudar, por favor, leyendo el testimonio? El sábado 24 de marzo de 1849 tuvimos con los hermanos de Topsan, Maine, una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fue arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente. Luego se demostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Muchas gracias. Aquí se habla de la visión de la puerta cerrada y puerta abierta. La puerta abierta fue la puerta que los hermanos adventistas vieron abierta y la abrieron con el mensaje evangélico que habla del juicio de Dios, que habla del fin del tiempo, que habla de la doctrina del santuario. Y para todos los cristianos que no siguieron a Cristo en lugar santísimo, dice que para ellos se cerró la puerta, ellos se quedaron prácticamente sin Cristo. Vamos a leer un otro testimonio aquí. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista de su ministerio, no les beneficia. Los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no podían ser perdonados por intermedio de Él. Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre los discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en oscuridad,
completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Entonces entendemos aquí dos puntos principales, hermanos. Todos que aceptaron la doctrina de Cristo en el santuario se quedaron con la luz. Y todos que no lo aceptaron se quedaron con ¿qué? Sí. Con las tinieblas. ¿Es verdad? Con las tinieblas. Bueno, ¿qué son ellos que no aceptaron Jesús en el santuario? ¿Qué fueron ellos? Prácticamente todas las iglesias, ¿verdad? Las iglesias caídas, las iglesias protestantes, la iglesia católica, bueno, como lo mismo mensaje evangélico, el tercer mensaje, el segundo y el tercero, habla de Babilonia, está caída Babilonia y tantas cosas. Entonces entendemos que la doctrina que este pueblo adventista tenía ahora fue una doctrina especial, una doctrina separada, una doctrina inspirada por Dios que en muchos puntos quizás se parecía al resto del cristianismo, pero en muchos puntos no se parecía. Fue una cosa muy especial, como es la justicia por fe, la doctrina de la ley del Señor, los 10 mandamientos y todo lo demás. ¿Por qué leemos esos testimonios antes de entrar en el tema de definición de pecado? Porque tiene mucho que ver con esto. El santuario celestial, los servicios en el santuario tenía que ver con el pecado, ¿verdad? Allá en el santuario es donde se entregaban los sacrificios o confesaban los pecados, y todos los pecados se concentraban ¿dónde? En la cortina, en el santuario. Y una vez al año el santuario fue ¿qué? Sí, fue el día de la expiación, donde todos esos pecados se llevaban entonces con un sacrificio especial que, bueno, prácticamente con 2 sacrificios, ¿verdad? Uno que simbolizaba a Cristo y el otro simbolizaba ¿a quién? A Azazel o Satanás. ¿Por qué, hermanos, mencionamos este asunto del santuario? Porque, hermanos, todo que nosotros debemos entender conectado con el pecado y la naturaleza humana de Cristo debe tener algo con el santuario, porque eso es la doctrina adventista auténtica que fue revelada a este pueblo. Porque si nosotros nos quedamos con conceptos cristianos pero no adventistas y entramos en el tema, ¿qué va a suceder? Va a suceder igual que yo tengo una medida americana con inches y usted tiene una medida con metros, y los medimos y yo le digo 20 y usted mira 20 y para ustedes es tanto y para mí es tanto. Entonces las comprensiones no va a entrar en ninguna armonía, ¿verdad? Vamos a ver algunos puntos para entender en qué grande puede ser la diferencia. Por ejemplo, en un concepto bien conocido en el mundo cristiano en general, es el concepto pecado original. ¿Conocen todo el término de pecado original? Bueno, pecado original se refiere en los conceptos, bueno, popular, como el pecado de Adán. Y por lo tanto, como Adán pecó, entonces todo el mundo pasó el pecado a todo el mundo, y entendemos que
Bueno, por eso somos pecadores, porque Adán pecó. Eso es la tesa o la teoría del pecado original. Mi pregunta es, ¿dónde está el pecado original en el santuario? ¿Pueden encontrarlo en un lugar? ¿El pecado de Adán lo puede encontrar en el santuario con un sacrificio? No existe. No existe, hermanos. ¿Ven? Es un metro totalmente diferente. Un concepto antisantuario. Un concepto antiadventista. Un concepto que no existe en la terminología adventista. Que no lo pueden encontrar ni en la Biblia, no lo pueden encontrar ni en los testimonios. El único lugar donde se encuentra es en el diccionario adventista, condenando la teoría de pecado original como una doctrina falsa católica. Eso es el único que usted puede encontrar en la biblioteca electrónica adventista. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces debemos reprogramar nuestros entendimientos. Debemos llegar otra vez a estudiar los conceptos netamente adventistas para entender cómo comprendieron los adventistas, nuestros hermanos, el tema del pecado. ¿Cómo entendió hermana White ese tema? Porque si no entendemos eso y leemos los testimonios, podemos llegar a una comprensión totalmente distinta. Un otro tema es el tema de la naturaleza caída. Para muchos la naturaleza caída es pecado en sí mismo, pero no encontramos ningún tipo de sacrificio en el santuario que refleja o que es un sacrificio para la naturaleza. No encontramos nada en los libros celestiales de la naturaleza, un sacrificio, ni una palabra en ese sentido. Desde ese punto de vista debemos entender que debemos investigar y estudiar esos puntos para entender cómo entendía hermana White también la naturaleza humana de Cristo y el pecado como tal. Vamos ahora a ver un testimonio que habla directamente de la definición de pecado. ¿Qué es prácticamente pecado? La palabra de Dios es el libro guía. No se apartan de él para depender de instrumentos humanos. Confía las advertencias, las amonestaciones, la reprensión, la definición clara del pecado como la transgresión de la ley, la gran norma de virtud y santidad. La palabra está llena de advertencias, de invitaciones misericordiosas y condenación del mal. Nadie que la estudie y a quien sus enseñanzas errará el camino. Nadie errará en el camino si tenemos esa definición clara del pecado, transgresión de la ley. ¿Por qué mencionamos eso? Porque también, hermanos, en mucha literatura cristiana, generalmente cristiana, en una teología sistemática y otros libros, hasta libros adventistas, se pueden encontrar otras definiciones de pecado. Y si nosotros tenemos una definición de pecado distinta de entonces seguro vamos a tener las distintas medidas, qué es pecado y qué no es pecado. Vamos a ver. La palabra de Dios dice claro que el pecado es la transgresión de la ley, los mandamientos del Señor. Una otra
Un otro texto muy importante para nosotros es el texto del gran conflicto, el conflicto de los siglos, página 547. ¿Y quién me puede ayudar, por favor? Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para hacer eternamente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna contra la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Muchas gracias. En ese testimonio entendemos que el origen del pecado es un misterio. Por eso no vamos a hablar del origen del pecado. Va a ser imposible entenderlo, mucho menos explicarlo. Que nosotros vamos a hablar es la definición del pecado y el funcionamiento del pecado. ¿Cómo funciona el pecado? ¿Qué es de verdad transgresión de la ley de Dios? Es interesante aquí ese término, el pecado es un intruso. Eso refleja en varios textos del Espíritu de Profecía y también armoniza con otros testimonios. Entendemos, hermanos, que el pecado entró por afuera. ¿Cómo entró? No sabemos, es un misterio. Pero interesante es que como Satanás, así como nosotros, fuimos creados perfectos. Entonces el pecado no surge de la naturaleza creada por Dios. El pecado entró por afuera. ¿Cómo entró? No sabemos, pero eso es que sucedió. Fue como un intruso. Hay un otro testimonio que dice que cuando esto llegó a Satanás, hasta que él se sorprendía de esos pensamientos errados que él tenía. ¿Cómo eso sucedió? No sabemos, pero una cosa sabemos, que el pecado no fue un producto de la naturaleza propia. El pecado es una cosa de afuera. También sucede eso en la tierra, ¿verdad? Adán y Eva fueron criados perfectos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Viene Satanás y lo engaña. Entonces, por ser engañados, el pecado, como un intruso, entró en ellos y dañó la naturaleza. Eso es un punto que debemos recordarnos, porque hay muchos más testimonios que lo confirmen y podemos entender de una forma mejor cómo funciona el pecado aquí en la tierra. Después viene la definición del pecado y aquí tenemos una otra palabra que debemos recordarnos, que es la única definición del pecado, que no existe una definición distinta, una definición adicional o una definición amplia o más corta. No, es la única definición, y eso es, el pecado es la transgresión de la ley.
En la misma manera, en lo mismo tiempo, lo mismo testimonio hace una aclaración. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento de gobierno divino. El pecado es un misterio que es inexplicable, pero que es una manifestación una manifestación exterior a un principio en pugna con la gran ley de amor. Muchas veces podemos escuchar una confusión un poco en esa dirección. ¿En qué sentido? La confusión puede surgir en eso que este principio en pugna de la gran ley de amor también se llama pecado. Pero eso no es que el testimonio dice. Ese principio del mal, que es malo, que está en pugna de la ley de Dios, existe y nadie lo está negando, pero la definición del pecado no es el principio. La definición del pecado es la manifestación exterior de este principio. Eso es muy importante entenderlo para entender también otros testimonios que siguen en este tema. Vamos a ver un versículo bíblico. 1 Juan, capítulo 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Entonces, no es una definición basada en los testimonios solo de hermana White, pero es netamente bíblico. San Juan es el discípulo de Cristo amado que está expresando esa definición. La infracción de la ley es la comisión del pecado, así claro describido como un acto, como una manifestación exterior. La palabra acto también tiene muchos prejuicios. Están conectados con otros testimonios y descripciones de la creencia de los fariseos. Los fariseos pensaban y creían que la transgresión exterior significa una transgresión de la ley visible, una transgresión abierta, como nosotros decimos, un pecado abierto, un pecado conocido, un pecado delante de toda la gente. Practicado. Público, gracias, un pecado público. Pero hermanos, eso no es que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios y los mismos mandamientos, los 10 mandamientos, especialmente el último mandamiento, dice que no codiciarás. La codicia no es algo público. La codicia es un proceso mental, en pensamientos, en pensamientos, en motivos, en La conciencia, la razón. bueno, en sentimientos, sí, gracias. Entonces entendemos que el acto de pecado no es una cosa pública, pero es mucho más allá, es mucho más profundo. La transgresión de la ley de Dios no puede suceder solo públicamente. La manifestación externa o manifestación exterior, como dice el testimonio, no es solo un acto público, pero puede ser un acto mental, una decisión, como mencionó el pastor Fisicaro y los testimonios que estudiamos ayer. Vamos a ver un otro
versículo que tiene que ver con el santuario también y con el juicio de Dios. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Y qué está escrito en los libros, hermanos? Según sus obras. Una otra indicación de la misma definición del pecado, la transgresión de la ley de Dios. Aquí no se habla de naturaleza, aquí se habla de las obras. Es una palabra un poco negativa, ¿verdad? Porque sabemos que no nos salvamos nosotros por obras, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser que así dice? Las obras son tan importantes, pero bueno, eso es que dice la palabra de Dios, las obras es que están escritas, son esta manifestación exterior. Gracias a Dios también si tenemos muchos pecados, ellos pueden ser cubiertos y perdonados por el sacrificio de Jesucristo, y eso sí es sin obras, es gratuito y por fe. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ver un otro testimonio. Es testimonio de la Iglesia, volumen 2, página 294. ¿Quién me puede ayudar? Satanás es el gran originador del pecado, pero esto no excusa a ningún hombre por pecar, porque él no puede forzar a los hombres a hacer el mal. Los tienta y les presenta el pecado como incitante y placentero, pero tiene que permitirles usar de su voluntad para decidir si cederán o no. El hombre es un ser moralmente libre para aceptar o rechazar. Muchas gracias. Hermanos, debemos entender muy bien este testimonio. Yo creo que este testimonio, uno semejante, se leyó también los días anteriores. Bueno, primero que Satanás no puede forzar a nadie a pecar. Hermanos, esa es una postura o un statement, no sé cómo se llama, statement, una postura que es muy importante. Hermanos, si nosotros somos pecadores por la naturaleza, entonces no necesitamos ser forzados de pecar. Nosotros pecamos constantemente y no tiene ninguna importancia ni la ley de Dios, ni Satanás, ni nadie, porque no podemos cambiar nuestra naturaleza, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos en un círculo, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Círculo vicioso. Círculo vicioso de que nadie puede salir, prácticamente es imposible. Entonces ese testimonio no tiene ningún sentido, hermanos. Si nosotros asumimos una definición de pecado que no es adventista, entonces ese testimonio choca en una contradicción increíble. ¿En qué sentido? Ningún hombre puede pecar, porque él no puede forzar el hombre a hacer el mal. Pero ¿cómo entonces entendemos eso? Si la naturaleza caída, si las inclinaciones y tendencias que tenemos pueden ser, o algunos dicen que son pecados. Ese testimonio no tiene sentido. Por eso debemos entender muy bien las palabras del Señor. La definición única de pecado es la transgresión de la ley. Y si nosotros tenemos como base
esa definición determinada como transgresión de la ley, entonces este testimonio sí tiene mucho sentido, tiene razón. ¿Por qué? Porque el pecado surge el pecado cuando nosotros voluntariamente, en nuestro consentimiento, decidimos sí al pecado. Entonces sí empieza o tenemos esta expresión exterior del pecado. Vamos a ver algunos más testimonios que hablan de lo mismo y continuamos más adelante. ¿Quién me puede ayudar a esos testimonios de la Iglesia, volumen 5? El otro, volumen 12. Y el otro, volumen 12. Regresamos un momento. Testimonio, volumen 2. Página 294. Ahora leemos Testimonios 5, 167. Ningún hombre puede ser forzado a transgredir. Su consentimiento debe ser ganado primero. El alma debe proponerse el acto de pecado antes que la pasión domine sobre la razón o la iniquidad triunfe sobre la conciencia. La tentación, no importa cuán fuerte sea, nunca es una excusa para pecar. Aquí tenemos algo más en relación del proceso del pecado. Vamos a ver qué sucede y qué es la forma o qué es el camino de este acto peligroso. Bueno, primero dice, el alma debe proponerse el acto de pecado. Bueno, eso es la tentación, ¿verdad? Eso es que hace Satanás, que él pinta las cosas del pecado en un color muy agradable, muy deseable, y se proponen. Hermanos, eso es algo parte de la vida. Yo creo que cada uno que abre una página en internet o pasando por las calles puede ver los anuncios con todo tipo de fotos y todo tipo de tentaciones en todas las partes. El pecado se propone al alma, a la persona. Debe proponerse el acto de pecado. Es interesante, debemos entender, hermanos, que cualquier tipo de decisión que nosotros hacemos está notado en los libros del Señor como un acto, como una obra, un deseo, una codicia, un pensamiento tolerado, un pensamiento acariciado, está ya contado como un acto delante del Señor, está parte de los libros del juicio del Señor. El alma debe proponerse el acto de pecado antes que la pasión domine sobre la razón. Hablamos mucho de la pasión y relacionada con la naturaleza humana de Cristo, y entendemos que pasión existe, pero ¿qué pasa? Esta pasión puede ser en una condición pasiva, sujeta al Espíritu Santo o a la razón, como dice aquí, o puede ser suelta que domine sobre la razón o la iniquidad triunfe sobre la conciencia. La tentación, no importa cuán fuerte sea, nunca es una excusa para pecar. Bueno, y aquí tenemos versículo bíblico conocido para todos, Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Cada uno es tentado cuando de su propia pasión, otra vez las pasiones, está atraído y seducido. Entonces, la pasión, después que ha concebido, da luz el pecado.
Interesante, hermanos, debemos entender que cuando hablamos aquí de la pasión, todavía la pasión no se llama pecado. La pasión existe, la pasión es que seduce, que nos atrae, que nos tenta, pero todavía no es pecado. ¿Cuándo surge el pecado? Cuando da luz, cuando está concebido, cuando la pasión domine en la razón. Es un paralelo increíble entre esos dos textos. Y el pecado, siendo consumado, da la luz a la muerte. La tentación, la pasión, la atracción y seducción todavía no es un pecado. Pero si eso se acepta, tenemos una concepción y consumación. Entonces tenemos el pecado y como la consecuencia, la muerte. Vamos a ver un otro texto. No me recuerdo qué libro es este. Dios nos cuida. Dios nos cuida, página 362. Por intensa que sea la pasión, la presión, sí, gracias. Por extensa que sea la presión Intensa. ejercida sobre el alma, la transgresión es un acto nuestro. Ni la tierra ni el infierno tienen poder para obligar a nadie a pecar. Debe haber consentimiento de la voluntad, sometimiento del corazón, pues del otro modo la pasión no puede vencer a la razón, ni la iniquidad triunfe sobre la justicia. Creo que es un texto muy claro, hermano. Hermanos, si nosotros hacemos un cuadro, regresamos un poco a los otros tipos de definiciones, imagínense si nosotros de verdad creemos o enseñamos que la naturaleza misma es en su mismo pecado. Entonces, hermanos, ni el juicio de Dios puede tener una decisión justa, porque nosotros no elegimos nuestra naturaleza. Si eso está algo heredado, entonces estamos obligados por nacimiento a ser así toda la vida. Entonces, toda la doctrina del santuario celestial, toda la doctrina del juicio celestial es algo aberrante, es algo que no tiene ningún sentido. ¿Se entienden el problema que tiene el pueblo adventista por aceptar algunos conceptos teológicos quizá o cristianos aceptados por todas otras concepciones? Bueno, las concepciones evangélicas no son unidas, tiene diferencia. Los metodistas, los bautistas también tienen algunas diferencias, pero en el sentido de la naturaleza nosotros debemos entender que el pueblo de Dios tiene un concepto especial. También en el sentido de la definición del pecado, el pueblo adventista tiene una definición particular, una definición especial, que no cuadra con las definiciones de otros ¿cómo se llama? Confesiones, contraconfesiones. Bueno, esta parte del testimonio es muy interesante. No importa qué intensa es la presión, el pecado queda como un acto nuestro.
Si nosotros no creemos esta parte, hermanos, el juicio de Dios no es justo. Porque si nosotros tenemos un acto de pecado, si el pecado es una otra cosa, entonces ¿por qué nos está juzgando a nosotros? El pecado debe ser nuestro para que nosotros somos responsables delante del juicio de Dios, ¿verdad? Sabemos que gracias a Dios por los méritos de Cristo tenemos el perdón, tenemos a Él como un sustituto, como un salvador, como un abogado y todo eso. Pero es muy importante entender que el pecado es un acto nuestro, porque como dice San Juan mismo, sí tenemos nosotros un abogado. Si alguien peca, eso le dijo, hijos míos, para que nadie peca. Pero si alguien peca, tenemos sí un abogado. Y si nosotros somos fieles a confesar este pecado, va a ser perdonado. Entonces debemos entender que si ese es un acto nuestro, para que este acto debe ser perdonado, debemos sí confesarlo delante del Señor. Y eso es parte del servicio en el santuario. Pero si este acto no es nuestro, o en sentido que nuestra voluntad no está, no se hace responsable en esto, entonces la práctica natural o las consecuencias naturales que el hombre ni piensa más qué está pasando. Pecado, tengo pecado, no tengo pecado, confesar, no confesar. Todo eso pierde sentido. ¿Para qué confesar? Imagínense si el pecado es la naturaleza que yo tengo de mi nacimiento, ¿qué confesar? ¿Qué confesar? ¿Está ya confesado todo o nada? Y no importa cuántas fuerzas yo puedo tener o cuánto poder me da el Espíritu Santo para vencer eso, yo sigo ser igual. Por eso se pierde el sentido de la santificación, se pierde el sentido del progreso cristiano, se pierde el sentido del servicio en el santuario, donde cada pecado particularmente debía ser confesado y un sacrificio debía meterse en el santuario. Eso no lo cree nadie de los cristianos hoy día afuera del pueblo adventista. Y eso debemos entender, hermanos, que eso es parte de la responsabilidad de cada uno que cree a Cristo. Vamos a seguir con un otro versículo, otros versículos muy conocidos. ¿Pueden leer? ¿Sí? ¿Hermana? Yo quería preguntar, porque muchos dicen de este versículo que nombra el apóstol Pablo, que dice: el querer el bien está en mí, pero no hay... Vamos allá, hermana, no te preocupes. Sí, es Romanos 7, lo vamos a estudiar. Salmo 51, en pecado me concebí mi madre, lo vamos a estudiar. No se preocupen, vamos a pasar esos puntos para entender qué está pasando prácticamente. Vamos a leer ahora Marcos 7, 20 a 23, hasta 23. ¿Qué me puede ayudar, por favor? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Muchas gracias. Eso es también un texto que se usa frecuentemente con la interpretación que, bueno,
eso todo está dentro de nosotros. Adulterios, fornicación, homicidios y todo eso. Y eso es verdad, hermanos. Eso es el principio de mal que dice también el gran conflicto. El conflicto de los siglos. Y eso no es ninguna contradicción con los textos que nosotros leímos. Pero aquí entendemos que hay una palabra que dice salen los malos pensamientos. Esto es una palabra que debemos entender que es una palabra clave. Tenemos el ser humano y tenemos las maldades, todo eso que está aquí. Y que esto está dentro del hombre. Eso no lo rebaten ni los testimonios, no dice nada en contra de esto. El problema es están dentro del corazón, como dice el versículo. El problema es, hermanos, que el versículo bíblico dice que cuando esas maldades salen del corazón, entonces contaminan. Aquí está. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan el hombre. Y que dicen los testimonios es que si el Espíritu Santo es en nosotros, entonces ¿qué se puede hacer? Que todas esas maldades no salen. Y si no salen, no contaminan las almas. Vamos a ver literalmente esto y no otro testimonio. Lecciones prácticas del Gran Maestro, página 350. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Muchos están hoy cometiendo un error similar. Dividen sus deberes en dos clases distintas. La primera clase abarca las grandes cosas que han de ser reguladas por la ley de Dios. La otra clase se compone de las cosas llamadas pequeñas, en las cuales se ignora el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta esfera de actividad se deja librada al capricho y se sujeta a la inclinación o al impulso. Así el carácter se malogra y la religión de Cristo es mal interpretada. Bueno, tenemos las inclinaciones, tenemos caprichos, tenemos impulsos, y se considera que por tener esto, bueno, el carácter se malogra. Pero no es eso que dice el testimonio. El carácter se malogra cuando estas inclinaciones, esos caprichos y esos impulsos se ejecutan, se ponen en práctica, se practican, se desean, se acarician. Entonces el carácter se malogra. Vamos a ver un otro testimonio de las inclinaciones. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Por otra parte, puede permitir que sus facultades se deslumbren con falta de gusto, o que sean pervertidas por malos hábitos y por falta de dominio propio y de vigor moral y religioso. Entonces marcha hacia abajo, es desobediente a la ley de Dios, a las leyes de la salud. El apetito lo domina, la inclinación lo desvía. Le resulta más fácil permitir que los poderes del mal, que están siempre activos, lo arrastren hacia atrás, que lucha contra ellos y avanzar. Sigue luego la
disipación, la enfermedad y la muerte. Esta es la historia de muchas vidas que podrían haber sido útiles en la causa de Dios y la humanidad. Muchas gracias. Tenemos una presentación increíble, muy fuerte. Es prácticamente la descripción de la humanidad o de los muchos que cede a las inclinaciones, cede en las pasiones, cede en todo mal que está dentro de ellos. Entonces, más cedemos a las inclinaciones, más fácil se hace el procedimiento de la caída, o más profundo caemos hasta la enfermedad y la muerte. Pero al mismo tiempo entendemos que esta misma gente, si ellos podían aceptar a Cristo, ¿qué podían hacer ellos? Ellos podían cambiar este camino hasta abajo, podían dar la vuelta y ser una bendición para sí mismo, para Dios, para la obra y para la humanidad. Bueno, hay mucho más, debemos tener la pausa y después continuamos. ¿Sí, hermano? ¿Qué testimonio? Mira, eso, pastor Fisicaron. Sí, debe ser. No se copió eso de la biblioteca electrónica. Le voy a dar este testimonio. Cuando regresen de la pausa lo voy a tener. ¿Sí? Vamos a tener 2 oraciones voluntarias, hermanos. 2 oraciones voluntarias, por favor.